El estudio de las células. Hace más de 400 años se inventaron los primeros microscopios, aparatos que servían para ampliar las cosas, y fue gracias a ellos que se pudieron ver detalles de objetos y seres vivos, que a simple vista era imposible. El científico inglés Robert Hooke fue uno de los primeros en usarlo y perfeccionarlo. Publicó un libro llamado Micrografía, en el cual contenía muchos dibujos que había logrado ver con el microscopio, y fue en este libro donde se usó por primera vez la palabra célula. Robert Hooke colocó un fragmento de corcho en su microscopio y observó unas estructuras que parecían celdas o pequeñas habitaciones. A estas las llamó células. Aunque hubo otros investigadores que realizaron aportes importantes al estudio de las células, tuvieron que pasar casi 200 años para que se pudiera empezar a entender cómo funcionaban estas pequeñas y extrañas estructuras. Esto fue posible gracias a los tintes sintéticos, pinturas hechas a través de procesos químicos. El microscopio había revelado dos leyes fundamentales de la vida. Todos los seres vivientes están hechos de células, y las células solo proceden de otras células. Teoría reticular y teoría celular. Los avances en el estudio de las células y los organismos microscópicos se desarrollaron rápidamente en las últimas décadas del siglo XIX. Se creía que el cerebro no estaba hecho de células, sino que era una red por donde fluía la electricidad, idea que se conocía como teoría reticular. Por otro lado, existían autores que pensaban que el cerebro sí tenía células, pero que eran tan pequeños y complejas que no se podían ver con los microscopios y los colorantes que se usaban en aquel entonces. A esta postura se le denominó acertadamente teoría celular. Movimientos de la neurona. Santiago Ramón y Cajal fue uno de los investigadores más importantes de la historia de la ciencia. Su trabajo ayudó a entender mejor la composición y el funcionamiento del sistema nervioso. Ramón y Cajal pensaba que el sistema nervioso en realidad estaba hecho de células. Sin embargo, los microscopios y las técnicas que se utilizaban en aquel entonces para el estudio de los tejidos dificultaban su ubicación. Cajal sobrellevó estas limitantes utilizando dos técnicas y con ayuda de sus habilidades artísticas logró plasmar en hermosos dibujos todo lo que veía. Así fue como descubrió la neurona, que en aquel entonces no se llamaba así. Estas técnicas fueron las siguientes. Primero, utilizó la técnica de tinción diseñada por el científico italiano Camillo Golgi, con la cual podía ver con mayor claridad las características del tejido nervioso. Segundo, trabajó con embriones de animales, mismos que al tener un tejido nervioso sin uso, le permitía ver con claridad las células individuales. Cajal alcanzó a distinguir tres partes comunes en la mayoría de las células nerviosas. Tenían un cuerpo principal y un núcleo, donde se encontraba el ADN. Se podía observar cómo la membrana celular y su citoplasma se expanden en forma de ramas, a las cuales los científicos llamaron procesos. Esos procesos más cortos pasaron a llamarse dendritas, mientras que los procesos más largos, que se pueden apreciar también en la mayoría de las células, se denominó axón. Cajal propuso cuatro grandes principios, a las cuales se les conoce como doctrina neuronal. La doctrina neuronal es la idea según la cual las neuronas son la estructura básica y funcional del sistema nervioso. Cajal posteriormente complementaría estos aportes con la inclusión de tres tipos generales de neuronas, las que se encuentran en la piel y los distintos órganos sensoriales, como el ojo, oído, lengua, entre otros. Pasaron a llamarse neuronas sensoriales, mismas que se van a encargar de llevar la información de entrada al sistema nervioso central. Una vez que esta información llega al cerebro o a la médula, esta información es procesada.
gracias a otro tipo de células que Cajal denominó interneuronas. Una vez que las interneuronas han procesado y determinado una respuesta, esta es enviada a través de las neuronas motoras hasta los distintos órganos que ejecutan dicha respuesta. La neurona en la actualidad. Actualmente, gracias a los avances tecnológicos, ha sido posible el desarrollo de una serie de microscopios electrónicos, tecnología la cual Cajal jamás imaginó que existiría. Gracias a estos aportes tecnológicos se han alcanzado grandes avances, aunque aún algo insuficientes. Se muestra claramente la membrana celular y de azul se resaltan los núcleos celulares. También se observa bien marcada la membrana celular que separa el ADN del resto de los organelos. En las neuronas piramidales y otras se pueden observar prolongaciones aún más pequeñas, denominadas espinas dendríticas. El microscopio de barrido, el cual trabaja con luz visible utilizando electrones, incorporando lentes electromagnéticos, siendo estos controlados completamente por un ordenador, muestra detalles muy precisos de la estructura celular nerviosa, algo hoy indispensable para una investigación. El esqueleto del axón son estructuras alargadas que atraviesan su interior, transportando toda serie de sustancias, tanto de ida como de vuelta entre el cuerpo celular y las terminales axónicas. Las neuronas no están solas en el cerebro, conviven con otro tipo de célula llamada célula glial, que es como una liga o pegamento. La glial expande su cuerpo y envuelve el axón enrollándose en él. Esta cobertura glial se le conoce comúnmente como mielina. La mielina no cubre por completo el axón, quedan pequeñas zonas libres llamadas nódulos de Reinberg,